Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Esta es una presentación que vamos a utilizar como lección asincrónica acerca del juicio moral y la justificación. Para ello, yo me estoy apoyando fundamentalmente en el artículo asignado para el 9 de septiembre, titulado Tiene cabida lo que no es justo a propósito de la justificación de los juicios morales. De ahí voy a tomar unas cuantas ideas. Por supuesto que no estamos agotando todo el campo del juicio moral, solamente lo estoy planteando, fundamentalmente porque ya venimos hablando de ello. Por ejemplo, cuando les he dicho que la moralidad se caracteriza como nuestra capacidad valorativa de acuerdo con ciertas normas o reglas o principios. Eh, Y también nos hemos enfrentado al problema de que las valoraciones que seamos capaces de hacer pues deben justificarse, es decir, no deben ser arbitrarias. Entonces tenemos un problema de que un determinado juicio admite admite un referente o requiere un referente. Bueno, ¿cuál es o en qué consiste ese referente? Recordemos rápidamente algo de lógica clásica. El juicio es la atribución de un predicado a un sujeto, ese es P. Muy bien, si tomamos este esquema judicial para el mundo, resulta que muchas veces hacemos atribuciones de ciertas características a un fenómeno, a un sujeto, etc. En el caso del juicio moral, la idea es la misma. Atribuimos una determinada valoración de acuerdo con un valor, de acuerdo con un principio, con una norma, a una determinada acción. No perdamos de vista eso porque racionalmente hablando ese es el esquema fundamental de todo juicio moral y trae consigo una serie de aspectos que son los que precisamente vamos a ver en esta lección. Nada más recordemos que los juicios son muy diversos, hay unos descriptivos, otros son evaluativos. Los enunciados descriptivos son siempre relativos a estados de cosas, mientras que los evaluativos admiten una diversidad importante de tipos. En todos lo que la característica común es la diferencia cualitativa. Si ven ahí los que tenemos en pantalla, los dos primeros podrían calificarse como enunciados evaluativos morales. En cambio, los otros dos no admitirían esa valoración. Ahí tenemos un asunto importante que debemos prestarle atención y vamos a tratar de entender la racionalidad del juicio moral. Muy bien. Eh, lo primero, las acciones humanas en toda su extensión son objeto de valoración. Admiten muy diversas valoraciones de todo tipo. Lo interesante es que entre todas ellas hay unas que se caracterizan por ser morales. Y habría que preguntarse qué hace que una acción sea moralmente buena o moralmente mala. Muy bien, podemos señalar dos características para ello. La primera, se elaboran bajo la luz de una norma o principio, es decir, una determinada acción es ejecutada, llevada a cabo, eh, siguiendo un determinado valor o acatando un determinado principio o norma. Entonces el sujeto puede decir, cuando le preguntan por qué hizo tal cosa, él va a decir, porque tenía que hacer tal cosa, porque será mi compromiso, porque soy responsable, porque eso es hacer lo correcto, etc. De tal manera que nos entendemos unos a otros por el hecho de que somos capaces de dar una justificación de nuestras acciones. Es decir, podemos justificar las valoraciones de las acciones que llevamos a cabo. Y por lo tanto, un juicio moral es susceptible de validez universal. Y precisamente en eso consiste la moral. Una moral que apela a ser completamente personal, divorciada o desentendida de los demás, pues no tiene mucho sentido. Al final de cuentas, esa persona va a terminar viviendo sola, aislada e infeliz.
¿Por qué? Porque la capacidad valorativa nuestra, aunque se refiera a las a acciones individuales, personales, siempre remite a una idea de rectitud que es admisible por otros. Volviendo o siguiendo con el tema de la valoración moral. Eh, Nuestras formas de vida, es decir, cómo vivimos, cómo vive cada uno, y los modos de vida social que seguimos, están teñidos de valoraciones morales. Es decir, en todo momento, nuestras acciones reflejan de una u otra manera una idea de rectitud que es parte de una tarea pública y sin la cual no podemos, digamos, ni desarrollar nuestras formas de vida ni participar en modos de vida social. En ese sentido, tenemos que decir que en toda valoración moral se concreta una exigencia y una expectativa mutua. Y lo característico es que, o sea, para poder efectivamente dar una valoración moral, para poder dar un juicio moral, es porque estamos ante una acción que o acontece ajustada a una determinada norma o desajustada. Y eso es algo que no podemos perder de vista. El juicio moral no es un asunto gratuito o que acontezca en el aire o en un vacío, sino que el juicio moral es siempre relativo a una actuación y las actuaciones siempre acontecen dentro de contextos o situaciones. Muy bien. Eh, una de las características que siguen las acciones morales es que encarnan la distinción entre lo bueno y lo malo. Cuando hacemos algo o cuando vemos a alguien actuar y nos damos cuenta que está actuando bien, si es que necesitamos preguntarnos por ello, lo hacemos pensando que esa persona tiene claro en qué consiste actuar correctamente, al igual que yo. Y entonces hay una cierta comunión de criterios entre esa persona y yo y entre cualesquiera otros al respecto de en qué consiste la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero no perdamos de vista un detalle. La noción de bien y mal aplicadas a la moralidad nos presentan un problemilla serio, muy serio, que ya más o menos lo hemos venido anunciando. Concretamente lo vimos en la lección anterior cuando hablábamos de la fundamentación de la moral. Si la moralidad humana apela a una noción de bien y mal, o a unas nociones de bien y mal, el problema que tenemos con esas nociones es a qué remiten, a qué se refieren. Vimos el problema de que si se referían a Dios, tenemos un problemilla porque pareciera que la bondad moral no se homologa esencialmente con Dios. Es decir, yo puedo entender un significado moral sin apelar a Dios. Entonces eso nos pone un problemilla serio. La fundamentación tiene que apelar a algo, aunque digamos la apelación a Dios no sea la más segura o la más convincente. También vimos en algún momento que la moralidad se ubica, se la encuentra entre los agentes morales, nunca fuera de ellos. Pero tenemos un problema serio. No es eso suficiente para explicar cómo, o, cómo entendemos la bondad moral. Podemos a lo sumo, pensar que la moralidad humana eh, se rige por criterios de bondad y moral que socialmente se han venido elaborando. Es a lo más que podríamos aspirar. ¿Es eso una fundamentación última de la moralidad? No, pero sí por lo menos nos advierte de que si somos capaces de valorar moralmente una acción es porque contamos con una vivencia moral que se va acumulando y que nos faculta precisamente para ello. Entre lo que debería hacerse y lo que no debe hacerse, hay una diferencia consistente en la transgresión.
Para que una determinada acción no sea considerada transgresora o una lesión a la vida social, es necesario contar con una justificación, de tal manera que la justificación valide esa acción y con base en ella determinar, bueno, eso que pareciera que es algo malo, resulta que es bueno. Un buen ejemplo de ello es la condena a muerte. Todavía es un asunto muy discutido en muchos sitios. En nuestro país, el respeto a la dignidad de la vida humana impide que la condena de muerte como castigo. No obstante, en otros países todavía se sostiene como una forma de castigo. Ya es digamos, el último castigo y al cual pues se acude muy poco, pero en otros momentos de la historia pues era un recurso muy usado. Eh, Cualquiera podría decir, es que mandar a alguien a matar como castigo por un delito es otra forma de transgresión. Sí, pero precisamente si todavía se utiliza como forma de castigo es porque cuenta con una justificación suficiente para aquellos que consideran que es necesario el castigo, ese castigo, suficiente que justifique llevarla a cabo. Y por lo tanto es buena. Lo cual nos advierte de otro problemita serio. No contamos con una distinción químicamente pura sobre la bondad y la maldad moral. En ese sentido, la moral es algo que está permanentemente haciéndose. Ya sabemos de una serie de acciones, conductas o prácticas que son eh, moralmente inaceptables, la esclavitud, pero no obstante muchas personas todavía justifican la esclavitud y además se dan nuevas formas de esclavitud. Eh, Matar es malo y sin embargo muchas personas encuentran justificable matar a alguien por un delito, por una deuda, por una deslealtad, por dar un aviso, etc. Es decir, la moral es algo que está permanentemente haciéndose. Y aun cuando contemos con valores, con normas, con principios, no quiere decir que hay un acatamiento efectivo en todas las personas. Un juicio moral es aquel que admite razones que respaldan a una valoración, como buena o como mala. Como les decía, la noción de bondad ofrece algunos inconvenientes. No es autoevidente, no sabemos cuál es su significado, se han ensayado muchos significados y también tenemos problema de saber cuándo algo es bueno, como les mencioné hace un momento. Juicio valorativo, por otra parte, reúne un predicado calificador con un significado que reúne características de objetividad reconocidas colectivamente. Es decir, para que nuestro juicio valorativo sea válido, tiene que aparecer, tiene que darse dentro de un horizonte normativo con validez universal. Es decir, que los otros efectivamente digan si eso está bien o eso está mal. O sean parte de la validez, confirmen la validez del juicio que estoy haciendo. Aquí tenemos en pantalla a Ramón San Pedro. El ejemplo yo se los había expuesto rápidamente en clase anteriormente. Es mencionado por los autores del artículo. Es claro el dilema que él plantea. Tiene 30 años de estar pegado a una cama, no se puede mover después de un accidente que sufrió. Eh, no podía nada más y en un momento dado dijo, quiero morir, quiero terminar con mi vida porque esto ya no es vida. Se le negó la posibilidad judicialmente, legalmente, y sin embargo él insistía en que su petición era más que justificable, frente a otros que decían que no, además. ¿Por qué? Eso nos pone ante una situación importante. ¿Por qué un determinado juicio resulta moralmente admisible y otros no? A eso le podríamos agregar varias complicaciones importantes. Por ejemplo,
si la información que tenemos es confiable o no, si padecemos de algún tipo de sesgo cognitivo, o bien si estamos metidos en algún juego de poder que lamentablemente va a afectar nuestras valoraciones. El mejor ejemplo que podemos dar es lo que está sucediendo en el Medio Oriente con el enfrentamiento entre palestinos y judíos. Bien, aquí tenemos, bueno, ya eso creo que esta diapositiva ya es algo que hemos venido señalando, no voy a ahondar más en ello y quisiera pasar a la siguiente, porque recoge dos concepciones de moral. Una es la que estos autores brasileños nos dan, que no es de ellos tampoco, además, es de un pensador alemán que ellos mismos citan, Ernst Tugendhat, y la otra que la tomamos de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, en el artículo que yo les di a leer. Es un sistema informal de normas público, reconocible por cualquiera y es racionalmente atinente. Es decir, que cualquier persona racional que entienda esas normas ajusta sus acciones a ellas. Eh, Creo que hay algunas diferencias entre ambas concepciones que merecen un poquitín de atención. Vean que la primera dice, la esfera las exigencias mutuas. En un mundo en el cual nos encontramos todos dentro de una misma sociedad y que necesitamos desarrollar formas de vida buena, modos de vida social también buenos, es necesario que haya una serie de exigencias que obliguen a unos y otros de tal manera que garantice esas formas de vida y esos modos de vida social. No hay otra manera. En ese sentido, la moral no solamente atañe a mi persona, sino que atañe a los demás. Pero es que tiene que haber una serie de acuerdos para poder efectivamente pensar que esas exigencias valgan para unos y otros, para todos por igual, y que garanticen, por supuesto, que su acatamiento garantice una vida buena. Aquí hay otro elemento que yo quiero que no perdamos de vista, o que tengamos siempre presente. Es posible un juicio arbitrario. Es posible un juicio que recoja nada más mi posición personal, mis prejuicios, que recoja mi poca información y que por lo tanto, digamos, su validez está muy comprometida o no va a gozar de ese reconocimiento público. Es decir, no se va a admitir como un juicio válido cuando otros digan, sí, pero es que no fue, ese juicio no es atinente a una serie de normas o a una serie de valores, u omite una serie de aspectos, o bien se basa en información falsa. La idea de racionalidad que Bernard Herrmann expone en la definición que tienen ustedes a la derecha, eh, probablemente sea próxima a la definición que tenemos a la izquierda. Las exigencias mutuas se elaboran racionalmente, es decir, hay un esfuerzo deliberativo, un esfuerzo cognitivo importante, sin el cual no es posible justificar una determinada acción moral. Lo mismo encontramos en la definición de la derecha. Una norma o un valor que forme parte del sistema informal público es reconocido racionalmente atinente por aquellos que sean capaces de entender que sin esa norma no es posible lograr ciertos propósitos, y que esa norma es de acatamiento por todos aquellos que igualmente entiendan eso. Repito, hay puntos de contacto, puntos de acercamiento entre estas eh, definiciones. Valdría la pena prestarles un poco más de atención, a ver qué más nos sugiere. Bien, ahí tienen ustedes dos citas que yo saqué
para que las tengamos presente. No voy a comentarlas, ustedes mismos pueden, a la luz de lo que ya he venido hablando, pueden mencionar, pueden entenderlas, y por supuesto que podemos discutirlas en clase próximamente. Les recuerdo el foro que les planteé sobre las objeciones que harían al modelo de justificación que estos autores brasileños nos exponen. Analícenlo con detalle, ellos mismos dan cuenta de de las posibles debilidades u objeciones que su planteamiento tiene, a ver cómo les va. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo la atención y dentro de un rato pasaremos a otra lección asincrónica.